Listo, bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este estudio del día de hoy de la carta a los romanos. Teníamos una tareita. La tareita consistía en leer capítulo 8 en varias versiones. Quisiera saber si lo hicieron y qué versiones leyeron. A ver, ¿quién se anima a comenzar? Yo leí Romanos en la nueva traducción viviente y en la Reina Valera. Listo, muy bien. Nueva traducción viviente, la rara, sí, ¿cierto? Y Reina Valera. Listo, ¿quién más? Yo leí en Reina Valera y la nueva versión internacional. Listo, Reina Valera y nueva versión internacional. Listo. Bienvenida, Ángela. Estamos tomando aquí la tarea. ¿Sí hiciste la lectura de Sí, Romanos sí, 8? ¿En sí, la qué hice también en la nueva versión viviente, nueva traducción la viviente? versión internacional y la nueva traducción viviente y la Reina Valera y otra que no me acuerdo cuál es porque no la anoté, pero la escribí con el significado. Ok, listo, muy bien. Y Anita, ¿sí pudiste hacer la lectura? Sí, pero solo leí el Reina Valera, para ser honesta. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces la idea, ¿por qué la idea de hacer este tipo de lecturas en otras versiones? Porque cuando nosotros hacemos la lectura en otras versiones, lo que hace es que podamos tener un poquito más de contexto o un poquito más de profundización en cuanto a los temas que se están hablando allí. Por ejemplo, hay palabras que uno no logra entender, sin embargo, por ejemplo, la nueva traducción viviente es muy fácil de entender, Muy fácil de ¿sí? entender. Exactamente. Hay otras palabras, por ejemplo, en Reina Valera, que cuando uno las ve en la Biblia de las Américas, pues la Biblia de las Américas pues, es un poquito más difícil de entender. Pero esa es la forma que uno empieza a escudriñar un poco más las escrituras y más en estos pasajes donde uno aborda textos más profundos, ¿sí? Y pues efectivamente Romanos, el libro de Romanos es un libro doctrinal. Entonces se enfoca muy bien en la iglesia, pero para ello tenemos que ver todo el contexto en el que está hablando. Entonces, como primer ejercicio, les voy a pedir el favor que voy a ponerles aquí en el chat unos versículos y los que tienen ahí lápiz a la mano los pueden, si quieren, los pueden escribir. ¿Listo? Vamos a buscar unos pasajes y los vamos a leer. Y aquí se los envío. Entonces, Romanos 6:14, Romanos 7:1, Romanos 8 del 1 al 2, Romanos 9 del 1 al 4, Romanos 10 del 1 al 5, Romanos 11, 1, 3, Romanos 12, 1, 3. Listo. Entonces, vamos a iniciar. ¿Ustedes tienen sus Biblias ahí? Sí, Sí, Listo, muy señor. bien. Entonces, Esperancita Useche, nos vas a leer Romanos 6:14. Ya. Nubia Esperanza, léenos por favor Romanos 7:1. Ángela, léenos por favor Romanos 8:1 al 2. A ver, Nubia, Ángela. Ay, ¿qué me falta? Se me salió alguien, ¿no? Espérate, ya veo. Está Susana, Ah, Camilo, Susana, Jairo. Susana, Susanita. Vas a leer Romanos 10 del 1 al 5. Jairo, vas a leer Romanos 11 del 1 al 3. Camilo, Romanos 12 del 1 al 3. Y Natalia, esperas al siguiente versículo, por favor. Ya ahorita te digo. Listo, Porque ahorita el te digo. pecado, Listo, espera un momentico, que ya todos lo tengamos. Me van diciendo si ya lo tienen listo ahí. listo.
Sí, ya. Listo, muy bien. Entonces, arrancas, Esperancita Usech. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, que ahí dice de ustedes, ¿cierto? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta que tengo para que todos vayamos respondiendo, en cada pasaje. Recuerden que la iglesia está conformada por dos poblaciones. ¿Cuáles son las dos poblaciones? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles, exactamente. ¿A qué población está llevando sus palabras del apóstol Pablo? ¿A los judíos? Listo, entonces tenemos, voy a ponerlo aquí, ahorita, entonces yo le voy a poner una J cuando decimos, listo. ¿Sí están de acuerdo, judíos o gentiles? Ambos. Yo creo que a los dos, ¿no? Judíos A y los gentiles. dos. Sí. Listo, aquí me dicen que judíos y gentiles. Listo. Esperancita, no hay esperanza. Sí, señor. Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Ah, como pregunta, ¿que éste vive? ¿A quién está refiriéndose? ¿A qué población? Quizás como una aclaración, el gentil iglesia, ¿verdad? Recuerden, Creyente. ahora, yo les dije, la iglesia se compone de dos poblaciones, judíos y gentiles. ¿A qué población se está dirigiendo? Recordemos que estas cartas están dirigidas es a la iglesia, ¿sí? Es a la iglesia. Pero ¿a qué parte de la iglesia está direccionada? Entonces, ¿a cuál está direccionada? Romanos 7:1. Casi ignoráis, hermano, pues Esa hablo va con los que expresamente dirigida al pueblo judío. conocen la ley. A los que conocen la ley. Bueno, Los judíos. judíos. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Listo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se dirigen? ¿Judíos o gentiles o judíos y gentiles? ¿A quién? Es el Espíritu de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. A la iglesia. A los Listo. dos, sí. A los dos. ¿Listo? ¿Sí, sí están de acuerdo? Sí, ¿Judíos y gentiles? Ay, qué pena, se fue. O sea, fíjate que está llegando las votaciones. Listo. Listo. Entonces, judíos y gentiles, ¿sí? sí. Listo. ¿Cómo dice 9 del 1 al 4? Listo, ¿quién lo tiene? ¿Verdad? Digo en Cristo. Creo que es No, Susana, según tengo anotado acá, creo Eso. que es Susana. mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y con Vamos, rápido, rápido que se nos fue el ¿Aló? día. Dale, Susana. Con... Ah, no, pero es... Sí, claro. ¿Verdad digo en Cristo? No. ¿Sí? 9, 1 al 4, sí. ¿Estás escuchando en los dos? No. ¿Qué ¿Verdad es? digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo?
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Listo. ¿A quién se dirigen? ¿Judíos o gentiles? A la iglesia haciéndole énfasis al pueblo judío. Romanos 10 del 1 al 5. A ver, ¿quién lo tiene? Camilo, creo. Yo tengo Romanos 12. Ah, no, Ese no, lo no. tienes, Jairito. Jairo, 1 al 5. Tengo el 11. Tengo el Entonces, 11 del 1 al 3. Sí, ese no tiene asignado, Gisar. bueno, Natalia, porfis. Natalia, Romanos 10 del 1 al 5. Vamos entonces con el 11 del 1 al 3, mientras Natalia busca Romanos 10 ¿Sí? del 1 al 5. Se lo voy a leer en una versión que me ha gustado. Es una versión, no sé si ustedes la tienen, se llama Reina Valera Contemporánea. Dale, dale. Dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios contra el pueblo, contra Israel, cuando dijo, Señor, han dado muerto a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Listo, ¿a quién? ¿Judíos o gentiles? Judíos. Judíos también creo que. Listo. Natalia, ¿tienes Romanos 10 del 1 al 5? Hola. Lo tengo yo si quieres. Jesús Aider, yo creo que Natalia se salió porque estaba enferma. Ay, pobrecita. Romanos 10 del 1 al 5. Dale, entonces, Jairo. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés escribió así describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Listo, ¿a quién? ¿A quién se dirige? A sus hermanos de la sangre, Los de judíos. la carne. Listo. Y terminamos con Romanos 12 del 1 al 3. Romanos 12 del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A quién? ¿Judíos o gentiles? A la iglesia, yo creo que A a la ambos, ¿no? iglesia. Judíos y gentiles. Listo. Las votaciones quedaron así. ¿Listo? Ahí ya se las compartí. Entonces, eh, quiero decirles que en realidad estos pasajes desde el Romanos 6 hasta el 11, hasta el 11, se enfocan en la población judía, porque habla directamente a sus hermanos y habla a todos aquellos que conocen la ley. ¿Y quiénes conocen la ley? Los Los judíos, judíos. ellos. Sin embargo, en capítulo 12 ahí rompe ese esquema. Ese esquema ya queda roto. Ahí ya no dice, le ruego por la misericordia de Dios que transforme sus corazones, ¿cierto? Y más después dice que no tengan más alto concepto de sí mismo,
¿Por qué? Porque ahí también estaban judíos, pero también estaban gentiles de buena posición. Entonces, desde el 6 en adelante hasta el capítulo 11, está su mente puesta en el pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío creyente, ¿sí? Toca hacer la claridad, creyentes, porque recuerden que estas cartas están enfocadas en el pueblo, en su iglesia, ¿sí? Ahora, en el capítulo 12 rompe el contexto, ya que no se ve un contexto marcado hacia el judío, sino un contexto marcado en general, compartido porque no está mencionando algo en especial. Nada, ahí no muestra nada de la ley. No está mencionando que el pueblo como tal, que sea el remanente. Por ejemplo, el remanente ahí es eh, Judá, ¿sí? Entonces, no puede decir prácticamente que estos pasajes tienen una mirada puesta en cualquiera, sino específicamente en el pueblo judío, los judíos creyentes de esa época. Ahora, si uno puede extraer esos pasajes, pues está enfocando directamente en la ley. Y ellos tenían el punto de vista de la ley, de la enseñanza, porque ellos habían escuchado por muchísimo tiempo a todos sus, ¿qué? A todos los rabinos, a todos los maestros de la ley, y ellos desde pequeñitos, ellos habían sido educados en la ley, en la letra, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que aprender unos principios, y el apóstol Pablo habla con esos principios para extraerlos directamente, pero para poderlos enseñar a un pensamiento judío, ¿sí? Enseñarlo a un pensamiento judío. ¿Por qué? Porque si lo puede aplicar, extraer y aplicar a un pensamiento judío, básicamente lo puede aplicar a cualquier pensamiento, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando uno va a enseñar a una persona que, que ha asistido a una iglesia y que ha estado durante mucho tiempo congregándose, ¿sí? Y tiene algunos cierto tipo de ritos o algún tipo de comportamientos o algún tipo de enseñanza en su mente que a veces es errónea, y usted va a llevarle la palabra del Señor, el Evangelio. ¿Es más fácil o más difícil que una persona que nunca ha tenido contacto con la palabra? ¿Qué creen? ¿Fácil o difícil? Más difícil. Es más difícil. Sí, exactamente. Es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque ya hay unos rudimentos, ya hay unas cosas aprendidas que pueden ser equivocadas. Entonces, para poder construir ahí toca derribar eso. Entonces es muy difícil. En cambio, por ejemplo, con un niño le enseña a uno algo y ya, no hay ninguna del por qué, básicamente eso se va fundamentando. Eso pasa con una persona que nunca, no ha tenido ese tipo de comportamientos o ha tenido algo estructurado en cuanto a la religiosidad, sino que simplemente ha andado y quiere aprender. En cambio, cuando ha tenido contacto, pues es un poquito más difícil. Ahora, estos judíos pues no eran cualquier judío, eran judíos creyentes. Y el tema aquí es que si yo puedo extraer principios que rigen a los judíos desde ese punto de vista, la enseñanza eh, que está dando, entonces yo puedo aplicarla a cualquier iglesia, ¿cierto? Una iglesia gentil. Ahora, ustedes recordarán, por ejemplo, cuando el Señor Jesús hablaba, dice, oísteis que fue dicho. ¿Quién había dicho? ¿Quién había escuchado? Perdón. Oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Quiénes habían escuchado eso? Israel. Israel, los de la ley, ¿sí? Entonces, para poder sacar, el Señor Jesús lo hizo, ¿cierto? Y sacaba ese principio y básicamente lo podemos aplicar a cualquier persona. Sin embargo, cualquier persona no necesariamente ha escuchado la ley. Entonces es más fácil enseñarle lo que había dicho, ¿sí? Así tal cual como lo enseñó y no con una carga doctrinal que de pronto puede estar equivocada, ¿sí? Entonces, independientemente del trasfondo del que venga el gentil, él sabe que realmente desagrada esa parte del matar, ¿cierto? Sin embargo, no necesariamente tiene que comprender lo que dice la ley. Él ya lo sabe. En cambio, por ejemplo, ese pensamiento, pues el pensamiento judío puede tener muchísimas barreras que toca saltar. Bueno, ahora, eh,
Aquí pone el ejemplo de por qué el judío se amparaba en la iglesia, pero no porque no lo, o sea, ahí llega el Señor Jesús, ¿sí? Perdón, el apóstol Pablo, y va donde este pueblo judío y le está hablando directamente, no porque la iglesia gentil fuera menos importante, sino porque si lograba solucionar ese tema de que ellos pudieran entender un principio, pues básicamente la iglesia gentil podría entenderlo fácilmente. Ambos estarían aprendiendo. Entonces, eso es lo que es interesante aquí, que él utiliza un contexto para poder abordar, y utiliza el contexto más difícil, contexto judío, para poder abordar un principio y llevarlo a la iglesia gentil. Ahora, lo que nosotros vamos a empezar de aquí en adelante es a entender de lo que está el apóstol hablando en cuanto a la ley del Espíritu. ¿Sí? Porque esto es lo que vamos a abordar durante estas dos clases, la de hoy y la de dentro de 8 días, la ley del Espíritu. Pablo tiene aquí en su mente al pueblo judío, y si logramos verlo correctamente, entonces nosotros podremos sacar aquellos principios o verdades que aplican a la iglesia en general. Y pues esto nos va a llevar a poder entender no solamente lo que estaba pasando allá, sino poder entender lo que nos pasa hoy en día y cómo podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. En capítulo 7, ustedes recordarán que el apóstol Pablo pega un grito. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el grito? Miserable. ¿Cuál fue el grito que él dijo? Él pegó un grito en cuanto a la carne, ¿cierto? Él dijo, miserable de mí, ¿cierto? Ujú. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él dice que con la mente, obedece al Señor, pero con el cuerpo al pecado, ¿sí? Sí, es un grito donde él se sentía miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice, gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, entonces, era automáticamente, a pesar de que sabe que su corazón en su mente está sellado con el Espíritu Santo, él ya lo tiene por cierto, ¿cierto? Y quiere seguir al Señor. Y él sabe que es lo correcto. Sin embargo, él sabe que cuenta con un enemigo íntimo, un enemigo interno, que es aquella naturaleza pecaminosa con la que él quedó, que es su propia carne, su propia carne. Está viciada porque queriendo él hacer lo bueno, hace lo malo. Y es más, en una ocasión, él dice que cuando él quiso, dice que sin ley vivía en otro tiempo, ustedes recordarán, ¿cierto? Sin ley vivía yo otro tiempo. Y entonces él al parecer se creyó, bueno, pero si yo no podía cumplir la ley era porque tenía el pecado, pero Cristo me liberó del pecado, entonces ahora sí puedo cumplir. Y cuando dijo, voy a cumplir, es que se encontró que la ley vino y lo mató. Es básicamente como si él hubiese invocado la ley. Entonces dice, hoy no voy a decir mentiras. Entonces, no vas a mentir, viene la ley y téngale. Lo mataba, ¿cierto? Porque es básicamente eso. Él invocaba, no voy a hacer eso. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, hoy no voy a enojarme con nadie, ¿sí? Entonces llega, venga, viene alguien que le saca uno la casilla y ahí se enoja. Que no te ibas a enojar. ¿Por qué? Porque la ley me mata y me muestra que no puedo. Entonces, a mí básicamente me estaba recordando de que tenía que ir a dónde? A Cristo, porque Él fue el que pagó, ¿sí? O sea, el pecado quedó allá clavado en la cruz. Todo eso quedó clavado en la cruz, por eso que teníamos que ver eso. Eh, en nosotros, y como lo menciona Pablo, está el deseo de seguir al Señor. Él sabe muy bien que cuenta con un enemigo íntimo en su propia carne, que básicamente está viciada al pecado. Es como si dijera, me voy para aquí y el cuerpo dijera, nos vamos para allá. Sí, y a veces uno sucumbe a, a los placeres del cuerpo. Y no hablo solamente de la parte sexual, sino de la parte, por ejemplo, emocional, ¿sí? Que es lo que se aborda más profundamente aquí. Ahora, esto es más o menos lo que pasa con nosotros en nuestro diario vivir, ¿cierto? Ahora, permítame un momentico. Ahora, Pablo estaba aquí tratando de enseñar
como si no, como nuestro diario vivir, nosotros vivimos a todo momento, pues, con dos naturalezas, ¿cierto? Anteriormente, pues, no teníamos problema. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en lo que yo quisiera hacer, ¿cierto? ¿Sí? Y En la no había carne. problema en la carne, ¿sí? Pero entonces llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a luchar con la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Con el pecado. Y empieza a haber una separación ahí. Y entonces básicamente la escritura dice que eso es bueno, que si nosotros no sintiéramos eso, entonces hay un problema, porque nosotros estamos solamente sucumbiendo al pecado. Ahora, en capítulo 8, ¿sí? En capítulo 8 va a empezar a hablar un poquito acerca de cómo estamos nosotros, de cómo nosotros estamos en cuanto al pecado. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 2. ¿Sí? 8, 1 al 2. ¿Quién lo lee? Bien. Yo, ¿lo Listo. leo? Léelo. Sí, señora, léelo. Romanos 8, del 1 al 1 2. al 2, dice. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo es que dice el primer versículo? Ahora pues, ninguna condenación ninguna condenación hay para los que están en Cristo está en Jesús. Cristo Jesús. Muy bien. Fíjense, él viene de decir que tenemos que considerarnos muertos al pecado, ¿cierto? Vivos para Cristo. Y aquí nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Jesús, ¿sí? Y es increíble como lo hace, porque no hay ninguna condenación, ninguna. ¿Ustedes no les parece espectacular eso? Porque dice, no hay ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Hasta ahí llegué, bueno, vamos a abordar posteriormente lo otro, ¿cierto? Dice, por tanto, no hay ninguna condenación. Ahora, para los que están unidos a Cristo Jesús, y lo deja hasta ahí, y posteriormente lo vamos a continuar. De hecho, la Biblia interlineal, ¿sí? Dice que ese parafraseo, que es un parafraseo, porque básicamente lo que realmente, pues ahí estaba, dice los elegidos de Jesús. Muy bien. Ahora, esto significa, ahora, tenemos que entender cómo es que va a empezar a desarrollar adelante, porque en todo el capítulo 8 empieza a hablar acerca de los que fueron predestinados, los que fueron elegidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, dice que para los que están en Cristo Jesús, como un punto, como los que andan conforme a la carne, no los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme a qué? Al Espíritu. Ahora, no puede haber ninguna condenación, ¿cierto? No puede haber ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es una afirmación. Fíjense que es una afirmación que el apóstol Pablo hace, ¿sí? Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que automáticamente cuando uno hace, ¿sí? Eh, un paralelo entre lo que uno es y lo como uno anda, uno dice, uy, pero ¿qué está pasando aquí, cierto? ¿Qué está pasando aquí? Porque es como si tuviera una condicional, ¿cierto? Pero en la nueva traducción viviente, creo que por ahí nos dijeron que la habían tomado, también dicen, por tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La pregunta del millón es, ¿por qué esto no, por qué esto lo dice, cierto? ¿Por qué parece que tuviera una condicional? ¿Por qué lo menciona así? Porque dice, no hay condenación. Dice, bien, los que están en Cristo Jesús, los que están en el espíritu, no en la carne. ¿Por qué lo mencionará?
Voy a abrir aquí Romanos, permítame un momentico. Váyanlo pensando. Voy a leer Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne, de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién pagó el precio que había por el pecado? Cristo. Cristo. Ahora, el pecado entró al mundo por un hombre, carne, Un hombre. y así mismo tenía que pagarse el precio del pecado en la carne. ¿Quién lo pagó? Cristo. Muy bien. Fíjense entonces qué dice. Bueno, entonces, si habla acerca de condenación, para nosotros tendríamos que ir a la escritura y la escritura nos va a decir, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. ¿Sí se acuerdan? Declararse muertos al pecado, allá, en la cruz. Entonces, cada vez que nos llega esa pregunta, ay, no, pero ¿será que yo? Pues Cristo pagó, ¿cierto? Cristo pagó el precio que había por el pecado. Ahora, algunas teorías hablan acerca de, cuando habla acerca del espíritu, dice que los ancianos que estaban haciendo la transcripción vieron que era de alguna manera un poco más peligrosa dejar esta expresión así tan suelta, ¿cierto? Los que andan en el espíritu. Entonces ellos subieron esta expresión y también la colocaron acá, que es la misma estructura de los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Los dos pasajes que leímos, conforme a la carne, sino conforme al espíritu, como un verso explicativo, lo menciona. Y dice que los mejores manuscritos, pues que estaban, pues no fueron utilizados para traducirlos, sino como no se encontraban en ese momento, pues tradujeron de otras traducciones. Esto es muy común, por ejemplo, eso pasa en Marcos, en Juan, ¿sí? En varios textos habla acerca de eso, que no se tenían los originales, entonces se tradujo de unas transcripciones que ya había. Ahora, en la interpretación de estos pasajes, si se tiene en la mente, ponle cuidado, si nosotros tenemos en la mente la cultura judía, en lo que corresponde a nuestro estudio, nosotros vamos a dejar, ¿cierto? Que podamos entender qué es lo que ellos estaban teniendo allí y qué es lo que podía llegar a su mente, ¿cierto? En cuando hablan que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el tema aquí de la condenación tenemos que recordar es que el apóstol Pablo está planteando que para los que están bajo la cobertura de la ley no hay ninguna condenación, porque dice que porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo, ¿sí? Lo ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, recuerden, que lo que era imposible para la ley, ¿cierto? Ahora es posible por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo. En Cristo. Exactamente. Aquí acentúa el término que ninguna condenación. Ahora, fíjense en lo siguiente. Cuando un judío fallaba, pecaba, ellos inmediatamente a la mente, ¿qué se les venía como solución? ¿Cuál era la solución para ellos? ¿Sí La ley. recuerdan? La ley, ¿qué decía la ley? ¿Qué ellos tenían que hacer? ¿Cómo? Cubrir ese mal. Sacrificio, tal vez, hacer un El sacrificio. sacrificio, muy bien. Tenían que hacer un sacrificio. Había uno que lo hacían con tortas, las otras con palomos, otros así. Ellos tenían que hacer un sacrificio. Para ellos venía el sacrificio. Sí, o sea, ellos tenían que hacer sacrificio. Entonces, imagínense, pecamos. Entonces, de una vez están armando cómo van a hacer la hoguera, cómo van a hacer sacrificio, cómo van a hacer aquello, las tórtolas, todo eso en su mente, ¿cierto? Pero ahorita le dice, no hay ninguna condenación. Entonces, es difícil luchar con eso, porque es más, como por ejemplo el católico, pues está acostumbrado
a que cuando pasa por un cementerio, por una iglesia, ¿qué hace? La bendición. Persino. Se persina, ¿cierto? Ahora Sí. es creyente, ahora es creyente. Y yo he visto muchos que son creyentes y llegan, ay, ¿verdad que eso ya no es? ¿Por qué? Porque se acostumbró su cuerpo a hacer eso, ¿cierto? Pero Se eso acostumbró sí. su cuerpo. Ahora, imagínense un judío, ¿cierto? Que básicamente ellos se acostumbraron porque sus padres lo hicieron, estaban estudiando, estaban con los mejores maestros de la ley y le tenían que, y eso era repetición desde los 12 años, iban allá, hacían, y pecaste, listo. Entonces esta vez le toman como dos corderitos porque estás como actuando de mal. Entonces era muy difícil, ¿sí? Porque estaba en su mente arraigado esa parte, ¿sí? Que ellos tenían que hacer eso. Ahora dice, no hay ninguna condenación. Entonces, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, ¿Ahora yo qué hago? ¿Sí? Es más, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, claro, aquí todos leímos Hechos de los Apóstoles. Fíjense que los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿dónde se congregaban? En los potreros, en los Mm, mm. Dice que ellos persistían en la oración, ¿en dónde? Ya en el en aposento los- alto. No, en aposento alto fue donde se reunieron, pero ellos persistían en oración en el templo. en el templo. Ellos iban al templo porque habían sido enseñados así, para ellos no había ningún otro lugar donde se pudiera orar si no era allá, donde se pudiera hacer ese tipo de práctica, ellos iban allá. Es más, en algún momento le llaman a, creo que fue a Pedro, para que dé cuentas de su fe, ¿y dónde estaba? En el templo, En el templo. ¿sí? Cuando pasaba el pórtico, estaba en el templo. Entonces, todo eso era porque había un arraigo en su mente, había un arraigo en su mente. La cultura. Exactamente. Ahora, uno, por ejemplo, uno le dicen, uno dice, ay, yo pequé. Inmediatamente, ¿qué viene a la mente de uno? ¿Qué tiene que hacer? No me van a salir que peinarse, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Normalmente. Señor, Ir al Señor, muy bien. ¿Para Ya, qué? perdón, pedirle Para pedir perdón. perdón, para ¿cierto? pedir perdón. ¿Y cómo uno hace la parte del pedir perdón? Básicamente le cuenta a Dios, Dios, es que pequé, dije mentiras, hice esto. ¿Acaso Dios no lo sabía? sí. Sí, Entonces, básicamente, el pedir perdón se vuelve contar pecados. O sea, le voy a contar pecados. Y eso es lo mismo que confesión. Entonces, termina uno haciendo confesión, contar confesión. pecados. Pero para Dios es lo mismo porque Dios ya conocía nuestros pecados. Los pecados. Ahora, quitar eso, uno dice, pues va a ser un poquito más difícil porque tenemos que entender, porque la palabra sí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Pero no es decir los pecados porque Dios ya los conoce. ¿Sí? Ahora, imagínense un judío enseñado desde su juventud, desde su niñez, a todo el proceso, pues va a ser un poco más difícil. ¿Sí? Ahora, Pablo hizo todo un debate en el capítulo 7, porque estaba en esa lucha. Imagínense este varón judío, ¿sí? Un varón judío promedio, ni siquiera promedio, porque él estaba bastante arriba de la educación. Y, y él estaba tratando de manejar esa culpa de una forma diferente, ¿cierto? Pero que encontraba la ley, y la ley lo mataba. Ahora, trate eso de explicárselo a sus hermanos menos letrados que él, pues iba a ser un poquito más difícil, ¿cierto? Ujú. Era más difícil. Y permítame ver mis apuntes aquí. Entonces, aquí pues tenemos que tratar de ponernos en la mente de, pues, de aquellos judíos y trasladar ese pueblo judío a la ley de su cuerpo, ¿cierto? De todo lo que ellos estaban viviendo. Ahora,
aquí es donde el Señor empieza a introducir el pensamiento, donde habla acerca de la ley del Espíritu, ¿sí? Porque Él tiene que mostrarlo, ¿cierto? Eso permítame un momentico, a ver si lo veo aquí. El versículo 6 del capítulo 8. Voy a leerlo desde el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Eso lo menciona ahí en el versículo 6. Porque la ley del espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cierto? Ahora, él introduce la ley del espíritu en contraste de la ley del pecado y de la muerte, porque nosotros lo habíamos visto, ¿cierto? Pecado igual muerte. Eso era lo que nos decía. Ahora, la ley del espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, él hace ahí un contraste, ¿sí? ¿Para qué? Para que el judío en su mente no viera solamente muerte o sacrificio o una obra de la ley, sino que pudiera ver en el momento del pecado, pudiera ir a dónde? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús, a la cruz, al Señor Jesucristo crucificado. Recuerden, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es lo que hemos visto. Tenemos que declararnos muertos al pecado, muertos en Cristo, ¿sí? Resucitados en Él, ¿sí? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si unimos el 1 y el 2, el versículo 1 y 2, lo que está diciendo es que ya lo que ha planteado antes desde el Romanos capítulo 5, ¿cierto? Ya la muerte, no, ya el pecado ya no nos trae condenación, porque Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado vida eterna, ¿cierto? Es más, ahí inclusive el versículo 6 lo muestra. Ahora, todos tenemos que empezar a ver estos pasajes. De aquí en adelante voy a empezar a hablar acerca de los pasajes del Espíritu, porque piensen que más adelante, en versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? O sea, este cuerpo, porque ahí es donde vuelve a traer la exclamación del apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a la verdad el cuerpo morirá, pero el Espíritu vive. Y vive desde este mismo momento, desde el momento que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, esto pues muy difícil imagínense, es difícil para nosotros, imagínense, era muy difícil para ellos. Y esto es básicamente términos legales que está aplicando la ley del Espíritu Santo, pero lo que el apóstol Pablo quiere a esta manera judía es legalmente que ellos puedan entender legalmente la solución del tema, ¿cierto? Que legalmente cómo funciona. Ahora, si nosotros no entendemos legalmente, ¿sí? Se sabe de una manera por la cual una persona se santifica, debe ser otra y no como rutinariamente lo venía haciendo uno, que por ejemplo en este caso pues, sería echarse la bendición y todo eso que uno decía, o de pronto contar pecados. Ellos tenían que entender también que no era mediante el sacrificio, porque el sacrificio ya había sido dado en la cruz, ¿cierto? Ahora, todavía el pecado no ha perdido, o sea, no se ha ido, ¿cierto? El pecado aquí ofende a Dios, ¿cierto? Ofende. Esto no ha cambiado, sigue siendo ofensivo para Dios, ¿sí? Esto no le gusta a Dios, porque entonces pasa otra vez el pasaje. Entonces, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Usted recordará el pasaje. Entonces, eso ofende a Dios, ¿sí? Errar en el blanco es pensar que eso ya a Dios ya no le desagrada, porque el pecado sigue siendo una afrenta para el Señor. Ahora, la mentalidad judía, en la mentalidad judía, si usted peca, tenía que hacer algo, ¿cierto?
tenía que sentir la culpa y hacer algo. Ahora, en la ley del espíritu también tiene que hacer algo, sin embargo, no es porque vaya a haber una condenación, sino porque la condenación, porque el pecado ya fue pagado, ¿sí? Ya fue pagado en la cruz, ¿sí? Muy bien, ahora, en Romanos 5, ¿sí? Y 6 se ha hablado acerca de la cruz, ¿cierto? De forma como el espíritu funciona aquí, tienes que entender, o sea, tenemos que entender cómo funciona la ley. Y la ley dice el versículo 3, ¿sí? Aunque no lo vamos a abordar todavía, eso lo abordamos después, aunque ya se me va a acabar el tiempo, ¿cierto? Que no hay ninguna condenación, ¿cierto? No hay ninguna condenación. Porque la ley del espíritu de vida es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la que nos libera. Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a ver cuál es esa ley, ¿sí? ¿Cómo aplica? ¿Sí? ¿Qué hace esa ley del espíritu? ¿Cómo es que funciona en mi vida? ¿Cómo es que yo la puedo aplicar? Para que de esa manera nosotros podamos entender y poder llevar más en acción esa ley. Porque recuerden que nosotros no vivimos bajo la ley de esa ley de los mandamientos, porque esa ley básicamente, recuerden que la ley es santa, pura y justa, pero la ley, el fin de la ley, ¿quién era? Porque el fin de la ley es Cristo, ¿sí? El fin de la ley es Cristo, porque ¿quién era el único que podía cumplir la ley? Cristo. ¿Quién fue el único que pudo cumplir la ley? Cristo. ¿Sí? Él fue a la cruz por la ley, murió por la ley, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Sí te bien? Nadie podía hacerlo, pero él sí lo hizo. ¿Sí? Ahora, si él ya pagó, ¿por qué yo tengo que volver a pagar? ¿Sí? Y lo que pasa es que nosotros estamos siempre buscando herramientas o maneras de pagar la ofensa, el pecado, pero eso ya fue pagado. ¿Sí? Entonces nos queda la ley del espíritu, ¿sí? Aquella ley del espíritu que nos va a traer libertad, ¿sí? Nos va a traer libertad, no para pecar, ¿sí? Porque eso es lo que aborda el capítulo 8, ¿sí? No para pecar, porque somos coherederos con Cristo, ¿sí? Somos coherederos con Cristo. Entonces, si Cristo no vive en la carne, a Hijos pesar de de que Dios, está en la carne, coherederos. a pesar de que estamos en la carne, podemos vivir en el espíritu. ¿Sí? Esa es la ley del espíritu. Entonces, recuerden, este es el pequeño abrebocas. Posteriormente, pues vamos a ir avanzando en qué es lo que menciona. Eh, ahorita, de pronto, o mañana, les compartimos el material, el material de Romanos, para que ustedes lo lean sobre capítulo 8, ¿sí? Para que puedan ir abordando. No se olviden de los que no han leído en otras versiones de leerlo, porque definitivamente aquí habla también acerca de la santificación. Y recuerden que la santificación es un proceso continuo, ¿sí? Que nos va cambiando poco a poco, ¿cierto? Y vale la pena recordarlo porque capítulo 8 lo está mostrando y nos está llevando a poner de verdad acciones que podemos hacer, ¿sí? Porque nos está diciendo que podamos recordar en nuestra mente, tú eres santo, tú eres libre, eres perfecto para el Señor, ¿sí? Tú eres el Hijo de Dios. Él mandó a su Hijo para que pagara el precio que había por el pecado, ¿cierto? Y eso es espectacular y lo vamos a ir hablando en las otras clases para que podamos ir abordando profundamente Romanos capítulo 8 y aquí empezar a hablar acerca de la ley del Espíritu. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos que verlo en los ojos y el pensamiento judío, porque si lo pasamos del pensamiento judío puede ser aplicado para cualquiera. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo sé que eso es un montón, no es lo que vivimos, pero es como para poderlo lograr entender. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, entonces recuerden leer en otras versiones y yo creo que Seguir hoy o mañana leyendo. le pasamos el material. ¿Listo? Seguir leyendo. Bueno, muchas Bueno, gracias. chao, chao.
Gracias. Gracias. Un abrazo a Chao. todos y a todas. Dios les guarde. Chao, chao. A todos, Gracias a Bueno. todos. gracias. Chao, chao. Gracias, gracias.